Clase 1.4 Función lineal. Hemos llegado pues al meollo del asunto, el tema principal de esta unidad. Vamos a ver en práctica la función lineal. Pues esta clase puede ser un tanto de lógica, pero no implica que las cosas se vayan a plantear de aquí en adelante un tanto difícil. Vamos a ir pues conociendo más sobre la función lineal, características que nos van a ir ayudando. Y vamos a ver al final que función lineal no es tan difícil. En el problema nos dice determina si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal. Y aquí tenemos las dos situaciones. Vamos a trabajar primero en la situación número 1, que dice que una candela de 140 milímetros de largo se enciende y se va acortando 4 milímetros por minuto transcurrido, tomando Y como la longitud de la candela. Después de X minutos de encenderla, expresa Y en función de X. Bueno, obviamente cuando nosotros encendemos una candela, esta con el paso del tiempo se va derritiendo y cada vez se va haciendo más corta, más pequeña. Entonces la candela así nuevecita originalmente tiene 140 milímetros y dice que por cada minuto que pasa estando esta encendida pues va perdiendo 4 milímetros, de tal manera que por ejemplo en 0 minutos, entonces la candela va a tener 140 milímetros, pues no se ha desgastado nada, ¿verdad? Pero si la encendemos y ya pasa pues un minuto, entonces la candela va a tener los 144 milímetros, aquí voy a corregir, es doble M, milímetros, menos los 4, pues ya transcurrió un minuto, es decir que vamos a tener al final 140 milímetros. Entonces, si pasan 2 minutos, la candela entonces va a tener 144 milímetros iniciales, ¿verdad? Menos 8. Pues en 2 minutos se habrían derretido 4 milímetros 2 veces, ¿verdad? Y esto pues sería igual a 136 milímetros. Y nosotros así podríamos proseguir, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos piden, nos están pidiendo que expresemos Y en función de X, es decir, tenemos que averiguar si esta tiene característica de una función lineal. Entonces recordemos que Y es la longitud de la candela, entonces Y es igual a la longitud de la candela. ¿Cuánto tenía la candela inicialmente? Pues 144 milímetros, pero esta va a ir perdiendo, ¿verdad? ¿Cuántos milímetros va a ir perdiendo? 4, a medida de que va pasando el tiempo. Entonces si nos fijamos, esto podría ser como los 4 milímetros por un minuto, y esto podría ser como los 4 milímetros por los 2 minutos. Entonces si nos fijamos, hay una cantidad que es constante, que es el que estamos restando, que es el 4, por eso lo he escrito. Entonces 1 y 2, ¿quiénes son? Son los minutos, son el tiempo. Entonces en este caso X son los tiempos, los minutos en encenderlo. Entonces de tal manera que en lugar de 1 y 2 pues nosotros tendríamos X. Y aquí ya tenemos una ecuación. Si nosotros las reescribimos, pues nos va a quedar que Y es igual a menos 4X más 144. Y ahora aquí vamos a ver si es o no es una función lineal. ¿Cuál es la estructura de una función lineal? Recordemos que la estructura de la función lineal es Y igual a AX más B. Entonces, en este caso, A sería pues menos 4 y B en este caso sería 144. Entonces, por lo tanto, sí tiene una forma de función lineal. Y sí, ese problema de las velas sí corresponde a función lineal. Ahora voy a trabajar pues aquí a la par el siguiente ejercicio, el número 2. Recordemos que este es el número 1
y este va a ser el número 2, el siguiente ejercicio. Entonces vamos a tratar de entenderlo. Veamos, dice que Carlos obtiene un salario de 200, vamos a ver, de $200 por cada carro vendido. Representa la cantidad, representa con Y el salario que Carlos recibe al vender X carro y expresa Y en función de X. Entonces, veamos, si pues Carlos vende 0 vehículos, entonces ¿cuánto le van a pagar? Pues nada, no le van a pagar absolutamente nada, porque estrictamente por cada carro que venda le van a pagar $200. Ahora, si vende un vehículo, entonces le pagarían $200. Si vende 2 vehículos, entonces le van a pagar $400. Pues sería sumar 2 veces 200, ¿verdad? Pero esto también nosotros lo podemos ver como 2 vehículos por $200, ¿verdad? Pues eso es una suma constante. Y ahora si vende 3 vehículos, entonces a Carlos le van a pagar $600. Y esto podría ser pues los 3 vehículos por la cantidad base, podríamos decir que son los $200 por cada carro. Entonces de tal manera que si Y es el salario, entonces esto va a estar descrito por la cantidad de vehículos, ¿verdad? Entonces recordemos que son $200 los que le pagan inicialmente. Entonces, y estos $200 se van a ver afectados dependiendo de la cantidad de vehículos. Como vemos aquí, si vende un vehículo, pues le pagan 200. Entonces esto sería como tener una por $200. Ahora, si vende 2 vehículos, entonces eso sería como 2 por 200 y se vende 3 vehículos como 3 por 200. Entonces, 1, 2 y 3, que son los que van cambiando, son la cantidad de carros. Y dice que aquí va a vender X carros. Entonces, 200 lo tendríamos que multiplicar por X, ¿verdad? Entonces, ahora veamos, voy a reescribir nuestra ecuación y me quedaría de la siguiente forma, que Y es igual a 200X. Y recordando la forma de la ecuación lineal, pues podemos decir que en este caso A es 200, A corresponde a 200, y como no hay un número que se está sumando o se esté restando, entonces B vamos a decir que es 0. Porque si nosotros le sumamos aquí un 0, pues como que no le estuviéramos haciendo nada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tanto el ejercicio 1 como 2 corresponden a una situación de función lineal. Veamos el comprende, dice. La expresión y igual a x más b para a menor que 0, es decir, que si a es un número negativo y la expresión de proporcionalidad directa y igual a x también son casos de la función lineal. Es decir, que si nosotros tenemos una función y igual a un número negativo que está acompañando a la x, o si solamente tenemos y igual a por un número multiplicado por x, entonces no nos debemos de preocupar porque son casos especiales que forman parte de la función lineal. Y aquí tenemos la expresión y igual a x más b para a menor que 0, es decir, que a es negativo. A medida que x aumenta, y disminuye. Como veíamos en la candela, a medida que el tiempo iba aumentando, que era x, pues la longitud de la candela iba disminuyendo. Y pues dice la expresión y igual a x corresponde a la función lineal cuando b es igual a 0, es decir, cuando no tenemos el término b, pero suponemos que es un 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la situación 2 que desarrolló se puede ver que y es igual a 200x, donde b es igual a 0, corresponde a una función lineal y también a una relación de proporcionalidad donde la relación y sobre x es igual a 200. En el caso del lapicito, pues podríamos trabajar el número 1, que solo
cuestión de identificar cuáles de estas sí son funciones lineales y cuáles no. Recuerden que para eso deben de tener la forma y igual a x más b. A puede ser negativo y b puede ser 0. Y en resolver el número 2, que este sí ya es un problema en el que hay que trabajar un poco más.